Informe del paciente. Datos sociodemográficos del consultante. Nombre: Gloria Lucía Pérez Santofimio. Fecha de nacimiento: 13 de septiembre de 1950. Edad al comienzo de la evaluación: 63 años, 5 meses y 5 días. Lateralidad: diestra. Fecha de realización del informe: 18 de febrero del 2020. Procesos de evaluación. Como tal, la paciente Gloria Pérez, de 69 años, fue acompañada al servicio de neuropsicología por su hija, siendo su cuidadora principal. Su hija, pues, llamada Marta. Bueno, como tal, la hija anuncia que mi mamá ya no es la misma, se pone brava muy fácil, se estresa mucho, prácticamente no habla nada, le toca a uno sacarle las palabras y eso es peor. Y ha presentado actos de impulsividad, agresividad en algunas ocasiones durante reuniones. También se encontró que a los 40 años de edad de la señora Gloria se le murió su esposo, falleció, y dice la hija: desde el fallecimiento de mi papá, mi mamá empezó a tener cambios de humor, irritándose a menudo. También a los 50 años de edad comenzó a tener, pues la señora Gloria empezó a tener discusiones muy fuertes con su hija diariamente, produciéndole cefalea, migraña muy fuertes. También de esa fecha para acá empezó a tener problemas de lenguaje, expresión, tono de voz no normal. Su pronunciación de las palabras tampoco. Tampoco su motricidad era muy buena en cuestión a lo que vimos en las evaluaciones. En el momento se hizo como una pequeña prueba neuropsicológica para mirar la parte del lenguaje y qué es lo que se acordaba, pero pues obviamente que no se acordaba, estaba perdida en espacio, lugar y tiempo, y tenía muchos cambios de ánimo muy fuertes, de agresividad, irritable, pero pues más que todo era porque andaba muy frustrada porque no podía contestar las pruebas, pero pues siempre se hizo entender que no había ningún problema si no contestaba o algo, que no se preocupara, para que estuviera más calmada. Pero sí se notó muchos cambios de agresividad, irritabilidad, problemas de lenguaje, problemas de memoria, no recordaba conocidos, familiares. La única que medio recordaba así eso era su hija, porque la tenía muy a menudo. En resultados realizamos dos clases de test. Una de las figuras fueron el test de Rey, el cual fue una prueba clásica dentro de las evaluaciones neurocognitivas. Brinda información sobre el funcionamiento neuropsicológico de una persona, niveles de atención y concentración. Además, permite conocer la coordinación fina, habilidades bioespaciales, memoria no verbal, planificación organizacional, estratégica, entre otros. En este caso, la señora Gloria, teniendo en cuenta las figuras realizadas en la copia de la figura 1 y memoria de la figura 2, obtuvieron un puntaje de 0,36. Esto no permite que se identifique un tipo de construcción que se ejecutó, ya que ninguno de los dos ejercicios la figura resultó clara al generarse errores como omisiones, desplazamiento y posibles distorsiones. Cuando la prueba de un puntaje da 0, se describe como una figura irreconocible o ausente. En estos casos se identifica una alteración en la percepción y la memoria. Se entendería que en pacientes con demencia es común que la prueba del Rey resulte no concluyente. Esto se debe a que las variables que mide son memoria y percepción y funciones en los casos de esta enfermedad. Se encuentran con bastante deterioro, como se logra ver en las figuras 1 y 2. La consultante no fue capaz de seguir el patrón original. Al realizar la figura del Rey, permitió identificar la dificultad del paciente en recordar instrucciones y mejorar la motriz. Mini-Mental. También se le realizó a la paciente esta prueba de Mini-Mental, siendo un test de carácter cognitivo que se le utiliza para detectar una posible demencia en pacientes y al mismo tiempo para seguir la evaluación del paciente. Este test cuenta con preguntas que se reúnen en 5 grupos para la evaluación de orientación espacio-temporal, la fijación de la memoria inmediata, la capacidad de concentración y el cálculo del lenguaje y construcción espacial, lo cual obtuvo un puntaje de 3 sobre 30 de las preguntas, siendo una puntuación baja y que da a entender que la paciente falló en más del 50% de las preguntas de esta. En la selección de orientación obtuvo un puntaje de 0 al no contestar ninguna de las preguntas, lo que da a entender que la consultante no se encuentra orientada en el espacio y tiempo. En la selección de memoria obtuvo un puntaje de 1 sobre 3, logrando solo identificar una palabra para posteriormente no completar el test de la prueba. Caso parecido ocurrió en la selección de evocación y lenguaje, donde obtuvo un puntaje de 1 en cada una. Se realizaron diferentes observaciones pertinentes en el momento en que el paciente estuvo en contacto con las diferentes pruebas. Para obtener más datos de la paciente, hablamos con la hija y se tuvo más información de acuerdo a lo que nos mencionaba ese acompañante. En esto se percibieron diferentes temas como posible hipótesis, como lo son la fascia primaria progresiva, la cual es un deterioro en la anterolateralidad, es decir, el lóbulo temporal. Este afecta el lenguaje de la persona, como lo vimos en la entrevista, pues no se pudo mayormente comunicar con nosotros, sino fue más que los datos los sacamos por el acompañante. También está la fascia, que es dificultad para comunicarse verbalmente, es decir, como lo que yo hago con mis manos, expresarme tanto físicamente como con las diferentes palabras y acciones que hago para que la otra persona me pueda entender. En
consulta que se hizo con la señora, pues no se veía gran movilidad. Está la apraxia, que es la incapacidad para realizar movimientos o tareas. Esto se vio evidenciado en las diferentes pruebas, ya que se le pedía que hiciera simples actividades como seguir un patrón o dibujar una simple línea, y se le dificultaba mayormente el realizar las pruebas que se le pedían. Otra de las hipótesis es la amnesia, pues este concepto se representa por diferentes olvidos consecutivos que tiene la persona. También consideramos que la señora presenta glicosis subcortical progresiva, pues se demuestra desorientación, es decir, que tiene dificultad para ubicarse espaciotemporalmente. Sumado a la incapacidad de hablar, puesto que es una señora en la cual al tratar con ella es difícil saber sus memorias, la capacidad de reconocimiento. También está problemas en la área de Broca y Wernicke, como veremos a continuación, es lo que puede ocasionar que esta persona tenga esta condición. La presencia de signos y alteraciones tales como las afasias, anomías y apraxias son conjunto con la edad de la consultante. Correspondería a que se encuentra desarrollando una demencia, lo que apoya los cambios de ánimo que su hija informa y las dificultades que Gloria presenta para tratar sus asuntos personales. Los resultados de las pruebas, así como en el comportamiento de la consultante durante el desarrollo de la entrevista, permite visualizar una clara afectación relacionada con la función de memoria. En este caso, el mini mental de la prueba da a entender que existe un deterioro relacionado con la memoria a corto plazo. Este es consistente con las enfermedades como la demencia o el Alzheimer, en donde el primer deterioro se encuentra en la memoria a corto plazo, para luego extenderse a largo plazo. La paciente presenta alteraciones en el lenguaje que se relaciona con su pérdida de memoria, y en la prueba de Reich se encontró que Gloria no es capaz de seguir instrucciones, olvidando las instrucciones entregadas al inicio de la prueba y perdiendo el foco de atención en diferentes ocasiones mientras intentaba dibujar la figura, por lo que se explica el puntaje de 0 obtenido al finalizar la prueba como desencadenante la muerte de su esposo. Esto con relación a que si bien ella empezó a presentar cambios de ánimo después de su muerte, no presentó afectaciones relacionadas con la memoria o el idioma. Se le explica a la hija que los cambios de ánimo son consistentes a un proceso de duelo y que por lo tanto es necesario encontrar la fecha exacta donde los problemas de memoria iniciaron. Se solicita que la paciente se realice una resonancia magnética con el objetivo de verificar si existe una afectación de origen orgánico y de tal manera iniciar con el tratamiento recomendado. Esto también permite verificar el tipo de demencia que presenta la consultante al encontrar el área afectada, ya que puede ser Alzheimer, demencia con cuerpos de Lenwitz o la demencia frontotemporal, aunque por los resultados y signos se inclina al primer tipo nombrado. Se considera importante implementar otro tipo de pruebas que se ajusten a la condición de la consultante y que a la vez permita dar un concepto más preciso sobre su situación. Entre las recomendaciones se sugiere el CAMDEX-R, prueba de exploración Cambridge, revisada para la valoración de los trastornos mentales en la vejez, la cual permite observar el avance de la demencia de manera cuantificada y con ayuda de la batería neuropsicológica CAMCOG, que se encuentra en esta prueba se puede revisar las funciones cognitivas de la persona. 3. Es necesario que la cuidadora principal de Gloria asista a talleres que permitan entender los cuidados de una persona con demencia, brindándole información sobre los pasos a seguir, lugares donde puedan acercarse para información y tratamientos como serían actividades. Se le sugiere que busque alternativas de cuidado para evitar así el síndrome de cuidador, que es muy común en personas que tienen a cuidar a adultos con algún tipo de demencia. Por último, es necesario que se realicen citas periódicas que permitan revisar la evaluación del estado de la consultante, en conjunto con otras áreas tales como neurología y terapia ocupacional. Se generan planes de trabajo con la paciente para disminuir el proceso de la enfermedad, entendiendo que la demencia es una enfermedad deriva y que si bien no es posible curarla, sí se puede lentificar el proceso de la enfermedad.